Asumo lo animal bajo un peldaño, me relaciono con lo otro, con la nada, con lo indescriptible, y sin domesticar, matar o devorar, lo acojo entre mis estructuras no tan estructuradas. Sin embargo, siento que hay más incertidumbres que certezas. Traspaso el punto del no vacío, y a pesar de la jaula, vuelo y me libero, pero el paseo sin rumbo de mis movimientos me opaca. Del otro lado de la gruta está la locura, mi locura, la razón de ser de mi cuerpo. Me destruyo, me deshago, me desangro. Creo, revivo, resucito, pienso. No dejes que nada te aparte del camino. ¿Qué es mejor? ¿Una pregunta o una respuesta? ¡Qué buena pregunta! Este es un proyecto del Frente de Danza Independiente en el cual estaremos tratando con distintos invitados. Ahora tenemos el placer de estar con Cristian Omar Mazabanda. Bienvenido. Él es coreógrafo, bailarín, investigador, docente de danza contemporánea. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Terry. Qué bonita forma de iniciar esta conversación. Se me hace como muy necesario, además, como esta suerte de conjuro, ¿no? Que quizás nos invita más bien, más que encontrar respuestas, a resonar juntos en lo que andamos, intercambiar como a partir de estos encuentros, como los caminos que estamos trazando, los que hemos venido trazando y los que nos gustaría también transitar. Estoy como muy contento y honrado también de estar contigo en este día. Sí, mira, para mí también es un placer estar contigo. Nos hemos visto un par de veces en la vida. He escuchado mucho hablar sobre ti y nada, y ahora es lindo, es bellísimo que estés acá en la Sala Mariana de Jesús, que este es un espacio del Frente de Danza Independiente. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo ahora? ¿Qué hacen los chicos de la Universidad de las Artes? ¿Tú eres docente en la universidad? ¿Desde cuándo? Bueno, así como tú lo decías, como en esta forma de presentarme, antes de iniciar como contarte un poquito en lo que yo ando, quisiera como recalcar lo importante que es para mí estar en este espacio, estar en este recinto que ha cogido como un montón de procesos, apuestas vitales, investigaciones, búsquedas, devenires estéticos, poéticos, políticos que posibilita la danza y las prácticas del cuerpo, ¿no? Y qué lindo que estemos en este recinto que ha sido como nido de todas esas energías danzadas, imaginadas, habladas, tejidas. Entonces creo que no había como sido un participante directo de estos proyectos de aquí del Frente de Danza Independiente o de la sala, pero creo que al estar dentro de este mismo entramado dancístico también me convoca y también me es muy placentero estar de alguna forma también en este momento como en este lugar que ha jugado un papel muy importante en la configuración histórica de la danza local, nacional y regional, ¿no? Y luego contarte que estoy actualmente viviendo en Guayaquil. Desde hace 2 años me he integrado a la planta docente de la carrera de danza de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes. Antes estaba trabajando acá en Quito, pero también desde el 2020 yo ya venía colaborando con la Universidad de las Artes como profesor invitado. Ahora ya estoy como profesor de planta allá. Y estar ahorita como compartiéndome, aprendiendo y descubriéndome también allá y descubriéndome junto con los chicos en Guayaquil, en este presente además caótico, en este contexto latinoamericano, pero también de una ciudad que se ha ubicado como de las más peligrosas de Latinoamérica y del mundo. Sí. Creo que sostener una práctica artística, dancística, para mí está siendo una experiencia de vida y que podría decir que está inclusive rebasando el campo disciplinar de la danza para preguntarme cómo es que se sostiene la vida en un contexto y en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo ahora, ¿no? No quiero decir que hoy sea más difícil que antes, ni de que hoy sea el momento más catastrófico de la vida, pero sí creo que al menos en mi historia como artista, las preguntas que me estoy haciendo y que nos estamos haciendo desde la danza no se quedan como justamente en el salón de clases. Busco y propongo de que sea más bien como un pretexto, una herramienta, un medio la danza como para poder atender asuntos vitales también, ¿no? Como de decir cómo se sostiene la vida en un presente. Y a partir de eso estoy proponiendo
abordar ejercicios de docencia, abordar ejercicios de enseñanza y aprendizaje, donde sí por un lado atendamos a herramientas disciplinares, quizás entremos como una suerte de investigación del cuerpo, del movimiento, bajo principios técnicos propios de nuestro camino, pero también un poco dejándonos permear por principios filosóficos, ideológicos, poéticos. Esto como sí por un lado crear destrezas, habilidades técnicas que nos van a servir como insumos creativos, insumos expresivos de la danza, pero también como una posibilidad de fugarnos de esta realidad tan compleja como para configurar un mundo al que podamos ir y podamos de manera momentánea inclusive como disfrutar el goce de la vida a través del movimiento. Disfrutar de utopías. Disfrutar de utopías, exactamente. En la pedagogía es importantísimo. Exacto. A ver, ¿y cómo piensas que se desarrolla la danza contemporánea en estos momentos en el Ecuador? ¿Es un acto de resistencia, de rebeldía? ¿Es un acto de venir, que puede estar o no estar? Sí. ¿Cómo piensas que sea? Para mí tiene como muchas capas y muchas dimensiones y son bien potentes y vitales cada una de ellas. Lo que nosotros llamamos danza contemporánea, ¿no? O lo que en Ecuador inclusive hemos tomado como paraguas a esta categoría universal como para decir que lo que estamos haciendo quizás sí responden también como algunas corrientes de investigación, de nomenclatura inclusive, que nos ubica en un lenguaje universal, ¿no? Pero creo que nuestra danza, más allá de ser nombrada con una categoría, con un membrete, lo que sea, creo que es una práctica que responde a los procesos naturales, sociales, orgánicos de nuestros contextos. Por lo tanto, yo podría decir que nosotros estamos en una constante búsqueda, creo que sí. Es un constante devenir. Se puede decir que lo que estamos haciendo es danza experimental. Podría decir que o tiene muchas maneras de llamarse. En términos, si podemos hablar como en términos investigativos, académicos, así, quizás podremos hablar que hay una danza experimental, hay una danza contemporánea que tiene un arraigo profundo quizás en paradigmas posmodernos, pero también nos atraviesa un montón de miradas posmodernas. Por lo tanto, creo que en nuestras prácticas hay todo como un barroquismo, un etos barroco. Un barroco, como decía Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, tal cual. Exactamente. Sí, mira, voy a contar una pequeñita anécdota. Cuando empezó el Frente de Danza Independiente, que fue en el 1986, se abrió la Escuela de Formación Dancística de esta entidad, del Frente de Danza, que enseñaban a bailar, enseñaban técnicas de danza contemporánea, técnicas que estaban establecidas como Limón, Francis Limón, Paul Clever, Graham, y hubo una particularidad, que el Wilson enseñaba su estilo de danza, porque su cuerpo no estaba hecho para bailar, él tuvo que rehacerse. Él tuvo que investigarse, tuvo que experimentar, tuvo que equivocarse muchas veces para lograr su propio estilo de bailar y también lograr su propia pedagogía. Entonces todo eso fuimos asimilando los alumnos que empezábamos a trabajar en la Frente de Danza Independiente. Pasó un tiempo, no pasó mucho tiempo, y lo que hacíamos no se parecía a nada. Era único, era auténtico, era danza contemporánea, experimental, de calidad, ecuatoriana. Sí, y de las mejores, porque luego cuando tuvimos la posibilidad de exponer nuestros trabajos en Latinoamérica y en el mundo, habían corrientes y habían estilos que se permeaban a lo que nosotros hacemos. Sí. Estábamos como empatados, que parecía que el destino había confabulado para que estamos haciendo lo mismo acá y lo mismo en Alemania. Y en ese tiempo no había redes sociales ni muchas maneras de comunicarse. Entonces, con esta pequeña anécdota, con esta pequeña reflexión, ¿se está haciendo lo mismo ahora en el Ecuador? Yo creo que ¿Piensas que como pedagogo en la universidad transmites esta manera de aprender, de
enfocarse hacia el camino de la danza a tus alumnos? Sí, yo creo que escucharte a ti me acerca un poquito a las genealogías de los modos de hacer la danza en el Ecuador, que aunque no hayamos compartido directamente como una clase contigo o no haya participado en tus procesos investigativos o pedagógicos, no quiere decir que no me atraviese lo que en términos como de semilla se generó en los inicios del frente, en los inicios de la danza institucional ecuatoriana, ¿no? Creo que también somos herederos y hay que reconocer eso, y que tampoco es que se ha muerto, y no porque no participe o no haya participado dentro de estos espacios de manera directa, no tenga esas remanencias o no palpite en mi práctica también esas posibilidades, esas búsquedas, esas inquietudes o esas necesidades, ¿no? Yo creo que ha habido una actualización que corresponde también con nuestra realidad. Quizás ahora, al haber ya unas universidades, quizás donde se permite sistematizar de manera secuencial la formación, se están como definiendo unos modos de hacer propios de estos espacios, pero que tampoco están aislados de una realidad, que es esta posibilidad de experimentar, de probar, de hibridar, de cruzar, de equivocarte, de errar, que son propios de nuestra práctica dancística ecuatoriana. Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que para los académicos, para los investigadores y para los que están viendo las danzas bajo estos marcos referenciales, podrían decir que en Ecuador no hay una escuela, podrían decir que en Ecuador no hubo escuela, podrían decir que en Ecuador no hay una técnica específica concreta, pero creo que sí la hay. Sí la hay, Sí la hay, por supuesto. y nuestra forma de hacer es esa justamente, la posibilidad de explorar, de experimentar, de probar, de cruzar, de traer, de pedir prestado y de encontrar y construir los nuestros. Es un mestizaje hermoso que tenemos nosotros, sí. Sacando lo que nosotros tenemos de adentro, provocando nuestra historia corporal para que salga acompañada de tendencias, obviamente porque no estamos ajenos a eso. Bueno, esto... Y ahí quisiera como decirte algo, que ahí la categoría para mí en el Ecuador cambia, porque lo que nosotros tenemos en términos generales, sea esto desde la institucionalidad, desde los grupos independientes, de las personas que se dedican a la danza por vocación, no puede ser nombrada como danza contemporánea. Es decir, no podemos tener una mirada de la danza contemporánea, sino creo que lo que nos atraviesa es una mirada contemporánea de la danza. Es decir, como en esta contemporaneidad que se posibilita a las fugas, a los desbordes, a las hibridaciones. A las hibridaciones, nosotros exactamente. Ecuador lo venía haciendo desde siempre. Y desde ahí que se han venido quizás estos devenires que han generado lenguajes, filosofías, inclusive obras, ¿no? Que atraviesan, sí, le ponen a bailar junto al paso de José Limón, al espiral de José Limón, al plato, junto con una pulsación arraigada quizás a la identidad local. Entonces, o a las tendencias. O a las tendencias. Entonces ponemos a bailar a Marta Graham junto con un San Juanito, junto con una imagen de un Prioste, junto con una imagen de la cultura popular. Pero sabes que antes se hacía así. Toda nuestra formación, toda la formación que se daba acá en el Frente de las Independientes ha sido más bien ecléctica. Ha ido cogiendo pedacitos de todo lo que nos llegaba. Y nuestra curiosidad nos ha ido haciendo que mantengamos un espíritu investigativo, explorador dentro de la pedagogía. Es por eso que la escuela que se formó aquí se llama Exploradores de la Danza, porque estábamos inquietos por aprender de todo, de todos, porque no somos cuerpos, somos cuerpos mestizos. Bueno, en cuanto a esto de la pedagogía, la Universidad de las Artes, ¿qué forma? ¿Forma artistas o forma bailarines? Mira, quizás yo no te puedo hablar como del proyecto institucional, voy a hablar como desde mi experiencia dentro de ese espacio. Yo creería que toda política pública, es decir, todo modelo educativo, responde a una visión civilizatoria del gobierno, de un Estado. Es decir, qué tipo de ciudadanas, ciudadanos, qué tipo de profesionales quiero tener. Y de eso nos escapa la formación en artes, ¿no? Porque hay instancias que van a autorizar o van a guiar cómo se configura el expediente, cómo se configura una malla que devenga en una formación profesional en danza, ¿no? Y esto quizás se alinea a políticas públicas, a paradigmas educativos, modelos pedagógicos del gobierno de turno. También, obviamente,
quienes vayamos a estar en el modelo de implementación, es decir, nosotros como profesores, nosotros como institución administrativa, los mismos estudiantes y la sociedad, han de generar como un entramado que busque atender más o menos a las necesidades reales de la ciudadanía, ¿no? Y llevándolo al medio dancístico, creo yo que después de haber pasado y haber hecho como todo este mapeo en dónde está la producción artística local y cuáles son las necesidades, no solamente de los artistas, sino de la ciudadanía en general, creo que a través de la formación, la Universidad de las Artes, la carrera de danza específicamente, está buscando expandir los caminos expresivos, los caminos investigativos, los caminos de formación, los caminos de producción concreta, material, pero también simbólica alrededor de la danza. Y en ese sentido, al ser una formación de tercer nivel, como no es una formación de especialidad, ni es un conservatorio de muchos años, sino es una formación general, lo que se busca y lo que yo veo y lo que también de lo que soy parte, es como aperturar un camino de posibilidades, unas aproximaciones para que los estudiantes pues se desplacen de esta idea de que la danza es la secuencia coreográfica, que la danza es lo que sucede en el salón de clase o en el escenario únicamente, olvidando quizás que la danza tiene muchos pliegues, muchos matices y que además es una práctica relacional que necesita de una colectividad. Y esa colectividad que viene desde la parte como luminotécnica de producción, de gestión, hace que confabulen todos juntos para que esto aparezca. Entonces lo que se hace allá es crearles una aproximación general para que ellos se asuman también como investigadores y que ellos decidan en un futuro si se quieren ir por la docencia, si se quieren ir por la producción, si se quieren ir por la crítica, un poco para fortalecer toda esta práctica que es abrazadora y que necesita de una colectividad, necesita como de un equipo interdisciplinario. No formamos especialistas, no formamos técnicos en el sentido de que tienen que casarse con esta técnica. De hecho, las materias no se llaman así, técnica de danza 1, técnica de danza 2, sino son más bien prácticas corporales que obviamente responden a unos contenidos, a unas tendencias, a unas búsquedas, pero para que los estudiantes puedan tener muchas herramientas y que en un futuro ellos puedan inventar modos de uso de esas herramientas. Fantástico. Fantástico. Lo último con respecto a la pedagogía. ¿Cómo hace un docente de la universidad, de cualquier universidad, para acercarse a la pedagogía, a dar clases, si su título de maestría, hablo por otras personas, no lo hago por ti, no sé qué tipo de maestría tenga, si su tipo de maestría no está cerca de la pedagogía? ¿Cómo se enfoca para dar clases? Esto de la pedagogía, para mí, tiene una relación profunda con la crianza. Mira, es decir... Perdón que te corte. En este espacio, en el proyecto Futuro Sí, y en el proyecto de la Escuela de Exploradores de la Danza, se formaban gente que se apasiona por la danza, en todas sus formas. Producción, creación, pedagogía, difusión, todas. Y para la pedagogía no podíamos abandonarles y decirles como nosotros aprendimos. O sea, aprendimos como a la buena de Dios, a patadas. Bueno, a estos chicos había que darles herramientas. Entonces hubo unas clases, hubo un programa que se llamaba Aprender a Enseñar, donde todos los chicos debían pasar por ese proyecto, debían pasar por esa secuencia, de que aprendan a trabajar dando clases, que aprendan a difundir la pedagogía de la danza. Bueno, no sé cuántas personas sigan trabajando, de las personas que estaban aquí, sigan trabajando como pedagogos de danza, yo creo que muchísimas. Pero sí, se les dio esa herramienta. Entonces, a eso va mi pregunta. Yo no, porque para estar en la malla docente de una universidad, siempre te categorizan y te piden. Si vas a dar clases, tienes que tener una maestría en pedagogía, por lo menos, pero no en gestión cultural. Entonces, ahora sí atiendo a tu respuesta. ¿Ibas? Sí, yo decía que para mí la pedagogía es un ejercicio de responsabilidad, de acompañamiento, de moldeamiento y obviamente también de información, de uso de la información para configurar la existencia de una persona, ¿no? Por lo tanto, esto
tiene que ser asumido como una práctica de responsabilidad profunda. Absoluta, ¿no? No hay medias tintas porque estás trabajando con personas, estás trabajando con vidas. Con vidas. Con vidas, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, creo que, sin duda, cuando uno está en un oficio, tiene muchos saberes, ¿no? Muchos saberes porque hayas aprendido, porque la vida te ha dado, porque estás en un contexto, porque tu cultura, es decir, todos tenemos un montón de conocimientos. Sean que estén dentro de la academia, sea que hayas aprendido en una institución o porque la vida misma te los regaló, ¿no? O tú fuiste a buscarlos. Ahora, creo que cuando vamos a hablar de un proceso pedagógico es necesario pensar en cómo vamos a transmitir eso. O sea, ¿cómo vamos? Porque no es suficiente como tener todos los insumos ahí si yo no sé un poco utilizar o cómo yo voy a transmitir, cómo yo lo voy a compartir. No es suficiente con la buena voluntad. Exacto. Y en ese sentido, entonces, creo que la pedagogía como un espacio de estudio te brinda esas herramientas para que nosotros a través de las didácticas, a través de los recursos, a través de los insumos, aprendamos un poco a dosificar, aprendamos un poco a entender los tiempos, a entender cómo son estos procesos de transmisión, de recepción, cómo son estos ejercicios de ida y vuelta a través de un material, a través de los contenidos, cómo secuencializar el aprendizaje. Y creo que eso, sí, por una parte se va desarrollando de manera intuitiva. Creo que muchos nos hemos formado con profesores, o muchos quienes iniciamos antes de haber estudiado o de participar en estos espacios formativos, creo que nos acercamos a la pedagogía, a la docencia, de manera intuitiva unos o porque necesitábamos trabajo otros, y hemos ido desarrollando ciertas herramientas. Pero ya cuando vamos a hablar de un proceso como un poco más sistematizado, universitario, formal, creo que sí es importante que nosotros conozcamos, tengamos herramientas, metodología, técnicas de aprendizaje, didácticas del aprendizaje, y eso creo que sí es necesario como nosotros conocerlas, o inclusive las mismas instituciones como capacitar a su gente, como tú me cuentas de este proyecto que tenían, porque no solamente es como, bueno, vayan y que pues eso como que germine por sí solo. Puede darse, pero también qué bueno si todo eso está como sistematizado, organizado y tributa quizás a un objetivo mucho mayor, que busque también atender de manera integral al grupo humano con el que se está trabajando. Y creo que ese es uno de los procesos con los que se ha encontrado la formación universitaria en el Ecuador, porque pues antes la misma política de Estado de Educación no nos dio esas herramientas. No nos dio. No. Entonces, quienes hemos estado en la docencia quizás ha sido por formación, por intuición, y entonces ahora en las instituciones nos piden que tengamos como esa formación, esa competencia. Pero y entonces, ¿cómo hacemos? Es como intentar saldar una deuda histórica en la formación universitaria y en la pedagogía, y creo que estos espacios formativos, las distintas carreras de danza, los institutos, sean esto también los proyectos independientes que tienen como interés en abordar como esta dimensión pedagógica, creo que de alguna forma están diseñando nuestras propias prácticas pedagógicas, nuestros propios modos y procedimientos para compartir esa información, y creo que todos estamos como una suerte de minga colectiva en el Ecuador, aprendiendo, porque no podemos decir que ya está resuelto todo. No, siempre hay procesos que demoran más tiempo. Vamos a la creación. ¿Qué estás haciendo en cuanto a la creación? ¿Estás en un proyecto personal o estás dedicado a dirigir los proyectos de los alumnos, de los estudiantes? Mira, yo quisiera ser como muy honesto contigo y decirte que tengo muchísima nostalgia por estar dentro de un espacio creativo en donde yo tenga que hacer un rol de bailarín, intérprete, de buscar, de dedicarme solamente como a investigar sobre una inquietud, una provocación, una intuición que me esté convocando a corporalizarla, ¿no? Porque desde que yo inicié de manera profesional en el 2024 hasta hace 2 años atrás, yo siempre estuve bailando en compañías. Siempre estuve bailando en compañías oficiales y también dentro de eso haciendo coreografías para otras personas. ¿Empezaste en qué año?
En el 2004. Pero, A nivel profesional. Porque dijiste 2024. Ay, perdón, 2004 hasta Okay. Hace 2 años hace atrás. 20 años entonces. 20 años que estuve todo el tiempo en colectivos, proyectos. ¿Te formaste acá en la Metrodanza? Me formé en la Metrodanza, luego estuve en México también muchos años, estuve en Europa y bueno, viajando. ¿Haciendo formación o bailando? Bailando en compañías. ¿Independiente o en compañías? No, aquí estuve en el Ballet Nacional de Ecuador, estuve en la Compañía Nacional también, estuve en México en una compañía del Instituto Nacional de Bellas Artes, estuve también ahí compartiendo con Wim van de Cables en Bruselas. Entonces... ¿Estabas bailando? Sí. Sí, entonces creo que eso yo siempre estuve como al servicio. O sea, siempre estuve en ese rol de, llamémoslo ahora, de intérprete o coautor o llamémosle de colaborador, ¿no? Pero también tuve yo mis inquietudes y mis necesidades creativas y hice obras para la compañía, hice obras igual en México y después de que salgo de la compañía o de esta forma de trabajar en grupos, en colectivos, porque me dediqué ya a la docencia, entonces empiezo yo a ver cómo se aborda un unipersonal. O sea, cómo mismo yo crearme para mí mismo porque ya no había espacio, porque ya no había la infraestructura, porque ya no había ese equipo humano desde los últimos 20 años en los que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces me empiezo yo a preguntar y a decir qué hago con mis inquietudes. O sea, ¿cómo me muevo yo? ¿Cómo soy un bailarín que interprete mis propias necesidades? ¿Cuáles son los vocabularios? ¿Cuáles son las maneras, las metodologías para atender a mis necesidades? Y es así que en estos 2 últimos años me he dedicado a hacer un trabajo colaborativo con un artista sonoro principalmente, que atienda un poco a mi proceso profesional y humano en el que me encuentro ahora, porque siento que estoy haciendo una transición. Por un lado, dejando de manera simbólica todo este paraguas institucional en el que me hice como bailarín, para encontrarme y decir ahora, ¿cómo soy yo? ¿Cuáles son mis vocabularios? ¿Cuáles son mis lenguajes? ¿Cuáles son mis estéticas? ¿No? Y en ese sentido, me acojo muchísimo como a la búsqueda del movimiento propio, sabiendo que propio entre comillas, ¿no? Porque dentro de mí hay un montón de voces, de información, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo se articula un lenguaje que comunique el Cristian que soy yo ahora? Y me he apoyado y me estoy apoyando muchísimo como en trabajos de improvisación, en dejar que esas memorias se activen, en dejar que todo eso que fui acumulando durante estos años como que se ubiquen en el brazo y el brazo me movilice, que esas informaciones, que esos recuerdos, esas memorias, esos deseos, todo eso que está en mi cuerpo, pues yo mismo intento como activarlos para que desde ahí me movilicen y confiar en el devenir del movimiento y aparezca un lenguaje de movimiento desde la improvisación. Estoy haciendo performance, donde también preguntarme cuál es mi movimiento implica también reconocer mi cuerpo que soy. Claro. Y entonces, y reconocer el cuerpo que soy ahora es saberme que soy menos elástico, menos ágil. No te has estado entrenando. O sea, es que entrenando con este rigor de los últimos 20 años ya no. Ya no, ok. Ajá, y entonces es como saber que yo ya no puedo hacer ciertas cosas a nivel técnico, porque las he dejado de hacer. Pero sí, pero ahí, tú dices, hay otras búsquedas y hay otras riquezas y hay otras maneras. Y me pregunto y digo, a ver, ¿necesito hacer el macaco? ¿Necesito hacer el split? Y digo, capaz no. Pero necesito ir a buscar qué otras danzas, qué otros movimientos, qué otros gestos, ¿qué otras alternativas te conmueven? Me conmueven y me significan el presente. Entonces, aquí una cosa, ¿la improvisación como herramienta creativa se queda como una herramienta creativa o es el fin? No, mira, para mí tienen 2 cosas. Sí, es como parte de un laboratorio que diseño yo en términos espaciales, temporales y filosóficos, como esa posibilidad de buscar, de dedicarme ahí a probar, a bailar consignas, a buscar consignas, y aparece este juego de improvisación como para generar material por un lado. Pero por otro lado, sí tengo consignas que me posibiliten el juego dentro de la escena, porque eso es una apuesta muy personal y es algo a que lo estoy indagando, porque no siempre tenía la posibilidad de atender a lo que al Cristian estaba pasando cuando estaba ejecutando una
una obra, porque tenía que estar pendiente del cue musical, de la estructura, de la coreografía, del colectivo, que es riquísimo, y uno está ahí como atento a todas esas direcciones, pero quizás, ¿qué pasaba conmigo como ser humano ejecutando eso? Entonces yo a partir de esa búsqueda, yo propongo que también dentro de mis propuestas escénicas hay espacios de improvisación. Hay espacios un poco donde yo pueda jugar, donde yo pueda explorar dependiendo de las circunstancias de ese momento. No quiere decir que todo sea improvisación, ni que tampoco todo tenga que estar coreografiado, pero sí yo voy diseñando estructuras y partituras o guiones donde me permita el juego, donde me permita por momentos quedarme a profundizar una partitura, una secuencia o ver que van apareciendo durante el mismo hacer y a partir de eso se va configurando como una narrativa, una poética. Entonces estoy haciendo propuestas performáticas y escénicas también, donde pone en el centro al cuerpo, a mi identidad además, cuerpo racializado, cuerpo que ha sido atravesado por un montón de insumos que me han moldeado, ver cómo un poco mi cuerpo va cambiando también, porque tengo 41 años y veo como que ya siento que mi cuerpo, sí, sin duda, pero veo cómo hay una transformación del cuerpo. Por supuesto. Y entonces lo estoy acogiendo así como amorosamente, tratando de no extrañar ese colchón que para mí había sido muy rico porque conocí el mundo, estuve trabajando con coreógrafos importantes, pero ya es ahora decir, no. ¿Y cómo trabajar a partir de la ternura, a partir de consentirse, a partir de mimarse uno mismo? Esto solo puede hacer desde el territorio de la soledad. Sí. Sí, entonces, ¿cómo guiar todas estas emociones y esas sensaciones para que se concrete en un resultado final? Sé que hay como muchas maneras de hacer coreografías, ¿no? Elaborando partituras, haciendo escenas, haciendo, no sé, secuencias, contando historias, hablando. Hay muchas maneras. Pero ¿cómo en tu caso? ¿Cómo concretar todo esto? Para mí me ha ayudado muchísimo hacerme una suerte de cartografías corporales, donde implica reconocer mi origen, reconocer cuáles son las historias que me atraviesan, cuáles son las memorias que me configuran, de dónde vengo, cuál es mi familia, cuál es mi apellido. O sea, un poco salirme del componente técnico dancístico como para saber que si me muevo de esta manera es porque hay una historia de vida que me atraviesa. Y es entonces darle espacio para decir, ¿de dónde es mi color de piel? ¿Por qué soy de este color de piel? ¿Y a qué responde esto? Y cuando yo lo voy a acoger y abrazar, que también soy moreno y hay una potencia y hay una memoria afectiva con mi color de piel porque me conecta con mi tierra, con mi familia, con mis orígenes, es hacer las paces a una herida colonial que me dejó el ballet, por ejemplo. Porque en el ballet tuve que distanciarme de mi color de piel para cumplir como estéticas y estándares de cuerpos ¿Te distanciaste tú como personalmente o había alguien que te provocaba este distanciamiento? Alguien, sin duda, porque siempre en los procesos pedagógicos no es que uno vaya formándose a sí mismo, ¿no? ¿Quiere decir que había una especie de racismo en la escuela de formación? Siempre, el ballet como práctica. No puedo decir que el ballet como práctica, a lo mejor las metodologías con las que se configuran esas prácticas, ¿no? En tu espacio de formación y en tu espacio de trabajo había también esa especie de racismo, de segregación. Sí, sin duda. En mi último trabajo yo renuncio haciendo una denuncia pública también porque habían prácticas coloniales, prácticas de violencia implícitas y que yo puedo reconocerlas en el momento que yo me detengo y atiendo todas esas prácticas y los nombro y las pongo en evidencia, ¿no? Porque es que nos atraviesa mucho. Entonces, ¿cómo yo creo un proceso como creativo que tenga que ver con ese reconocimiento de autocuidado, de ternura y eso? Es reconociendo que también me atraviesan heridas coloniales, sistémicas, propias también, compartidas también, pero como también constituyen también potencias, me constituyen también fortalezas que las he ido desarrollando o que me han heredado y que mi contexto también me ha dado. Entonces, siendo consecuente un poco con mi vida, es que yo intento hacer un camino
de congruencia entre cómo yo asumo la práctica creativa, la práctica pedagógica, con una práctica de vida. Intento hacer ese Sí. entramado. Dicen que uno baila lo que vive, Sí, uno baila lo que es. exacto. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sin Sí, duda, totalmente. sin duda, sin duda. Y sobre todo cuando uno es artista independiente o cuando aborda la creación desde su interior. Por ejemplo, mira, quisiera hacer como un paréntesis para contarte, yo tengo un trabajo creativo con el que he podido viajar últimamente que se llama Vestigios, que justamente más allá como de hacer una unión de todos, desde una mirada arqueológica de todas esas historias y esas memorias, lo que yo hago es encontrar potencia en todos esos fragmentos de historias, de vivencias que me constituyen. Y entonces, como una analogía de cuando yo salgo de las instituciones, cuando yo hago una suerte como de renuncia de este paraguas grande, me siento un poco desnudo porque 20 años teniendo una disciplina, unos horarios, y de pronto digo, ¿y ahora qué hago? Yo no tengo ni siquiera espacio para ir a entrenar, no tengo ese colectivo, no tengo los técnicos que estaban ahí al servicio. Entonces, hay una suerte de desnudez. Así como también el mismo sistema y la violencia sistémica de la que fui víctima en los últimos años y que me hizo que yo renunciara a mi trabajo, me dejó también vulnerable. Entonces, una forma de cómo yo sentir abrigo nuevamente fue como volver a mis orígenes, volver a mí. Y volver a mí era conectarme con mi infancia cuando mi abuelita me daba de comer, me abrigaba. Entonces yo empiezo a construir metáforas a partir de eso y algo que me cubrió esa sensación de vacío, de desnudez, fue recordar a mi abuelita dándonos machica o a mi mamá dándonos machica, porque en el campo se come machica, no tanto pan, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces fue esa sensación en la que yo dije, aquí está. También se comía machica. Toda mi niñez fue de machica. Mira, y entonces activar eso es ese calor, es eso en lo que yo me puedo abrigar. Y entonces yo tengo un trabajo del desnudo ahora y pongo como metáfora la machica, entonces yo me unto con todo mi cuerpo con machica. Es machica, no es barro. No, no es barro, es machica. Ok. He probado con algunas, sí, he probado con algunas texturas, materiales y me quedé con la machica. Qué bien. Y la machica como que me ha servido como... ¿Y cuándo podemos ver tus trabajos acá? Ay, sería lindísimo, sería lindísimo. Sí, siento que aquí en Quito lo he hecho 2 veces ese trabajo, ese proyecto. Me gustaría mucho como compartirla por acá. Sí. Siento que yo, como ahora estoy en Guayaquil, me distancié un poquito como un proceso sanador también. Me fui como de autoexilio a sanar en Guayaquil y siento que ahora que regresé con la universidad esta semana, fue un poco de decir, este también es mi espacio. Quito también es parte del territorio de tu quehacer, de tu devenir, es tu vida. Entonces, quisiera compartir, quisiera participar como... Nosotros tenemos un festival que se llama las Jornadas de Danza Meridismo. Ojalá este año podamos hacer las novenas. Sí, las novenas, sí. Y nada, bueno, serás invitado. Ay, muchas gracias. Para terminar, porque el tiempo nos queda cortito. ¿Tienes amigos ahora? ¿Tienes amigos? Sí. O sea, chuta, como diría Pedro Lemebel, no tengo amigos, tengo amores. Pedrito es lo máximo. Pedro Lemebel, sí, siempre ahí acompañándonos. Yo intento como vincularme desde una parte afectiva, desde una parte honesta, donde yo pueda compartirme, obviamente desde esta densidad y complejidad que soy como ser humano. Y he tenido personas que me han sabido acoger, que me han sabido acompañar, y otras que quizás han sabido también acompañarme en su momento y transformarse, ¿no? Los vínculos que yo tengo actualmente se han reducido bastante. Bastante. Tengo muchos compañeros, tengo muchos colegas, aliados, pero podría decir que estoy en ese ejercicio un poco de construirme vincularmente desde el afecto, desde la ternura, desde el cuidado de la responsabilidad. Y en ese sentido, pues ahorita creo que muchos estamos ahí sosteniéndonos para, de manera individual, estar presentes, que a veces dificulta como sabernos en red, pero en ese intento estoy. Ok, bueno, hemos estado acá con
Cristiano Omar Mazabanda, gracias por atender a esta pequeñita entrevista, gracias por compartirnos tus historias de creación, de pedagogía. Y nada, te esperamos acá. Gracias. Te esperamos acá y ojalá algún día podamos compartir, bailar, gozar. Sí. ¿Cómo me escribiste algún día? Ojalá se haga realidad Sí. lo que tú escribiste. Sí, que Muchas sí, gracias. seguro. Y bailemos de todas las formas posibles y hasta que el cuerpo aguante. Gracias.